Economía, miramos a los mercados. Lo primero es el tiempo real. Empezamos por los futuros americanos. Roberto Sol, buenos días. Buenos días, vienen en signo mixto, caída del 0,02% para el Nasdaq 100, el futuro del S&P 500 apunta a una subida del 0,04%, avanza aún más el futuro del Dow Jones, sube en estos momentos un 0,18%. Bueno, vemos que en Europa también se impone el signo mixto, los movimientos son en bandas muy estrechas, parece que viene la jornada en tono de consolidación, el DAX abajo un 0,07% y el futuro del Eurostock 50 con vencimiento en junio sube un 0,12%. El VIX de volatilidad, el índice del miedo, se coloca en 19,15 puntos, prácticamente los mismos niveles de ayer. Y en Asia tenemos color verde y sobre todo al Nikkei pues tocando el cielo con los dedos, Eva. Pues sí, porque además si llevamos toda la mañana diciendo que cruza los 62.000 puntos por primera vez, a esta hora vemos al índice de Tokio sobrepasar los 63.000 puntos con subidas del 5,88%. Se suma al rally a la fiesta de la tecnología tras los festivos de los últimos días. En Australia, subidas mucho más moderadas del 0,76%, 8.860 puntos tras haber presentado un déficit comercial inesperado en marzo con una contracción de las exportaciones claves del país debido a menores envíos de materias primas. Vemos en India avances tímidos del 0,14%, 24.365 puntos y vemos también fuertes los números verdes que se registran a esta hora en lo que es el mercado de China, viendo precisamente cómo a esta hora el Hansen de Hong Kong está subiendo el 1,60%, 26.632 puntos. Shanghái está todavía cerrada, la tenemos cerrada, y tenemos al Kospi surcoreano con subidas del 1%, 7.467 puntos. Echamos un vistazo a las criptomonedas. Bitcoin $81.149. En la última semana sube casi un 8% y Ethereum también en la última semana sube un 4%. Ahora mismo, tiempo real, $2.332. Importante, Morgan Stanley se lanza a competir con las plataformas cripto. Sí, la entidad financiera lanzaba ayer su propia plataforma de trading de criptomonedas y lo hacía además con uno de los precios más competitivos por negociar criptos de todo el sector. Morgan Stanley entra a competir con gigantes como Coinbase o como Robinhood con sus precios más bajos. El banco norteamericano además está preparando nuevos ETF vinculados a Ethereum y a Solana. Además, desde febrero está a la espera de licencia bancaria fiduciaria nacional que le permita custodiar activos digitales. Hay que recordar que Morgan Stanley se convirtió en el primer banco de Wall Street en desarrollar un ETF vinculado a Bitcoin. Desde el lanzamiento del ETF de Bitcoin, que fue el pasado 9 de abril, este vehículo ha conseguido captar más de $200 millones. Ahí tenemos, ojo, mañana hay Cripto Capital a partir de las 10:30. Muy interesante está el ecosistema cripto. Bueno, esta es la fotografía, lo que tenemos, los movimientos en tiempo real, hacia dónde va el dinero, pero lo importante es comprenderlo y para ello nos apoyamos en los datos y también en la micro. Bueno, lo venimos comentando. Nikkei marcando récord a la vuelta de la negociación con el gran impulso de SoftBank. El conglomerado inversor se dispara hasta un 18%. 18,44% es lo que suma a esta hora precisamente el gigante inversor, una de las empresas con mayor ponderación en el índice de Tokio, que está a punto de cerrar su mejor sesión desde 2020. Euforia que le rodea y que hace que se sume al repunte de estos días en la tecnología en todo el globo y que se ha perdido Japón por los festivos y en un momento donde además SoftBank se ve impulsado y amplificado por sus estrechos vínculos y participación en ARM, que ayer se disparaba un 13% tras presentar resultados y por sus expectativas. También en la crónica destaca el fabricante de equipos de prueba de chips Advantes, que sube casi un 8%, el proveedor de equipos de semiconductores Tokyo Electron 9% de subida, el de soluciones de chips Renesas se dispara un 13,8%, aunque la que protagoniza las alzas es la compañía electrónica Ibiden, 22% de subida, mientras que las acciones de empresas mineras y exportadoras están registrando descensos generalizados.
Bueno, importante en Japón no solo el récord bursátil, sino también la reapertura de su mercado de bonos y de su divisa, el yen. Pues sí, los bonos del gobierno japonés que están subiendo tras una pausa de 3 días en la negociación, en la que por otra parte su divisa se ha apreciado en medio de esas especulaciones, sospechas de una intervención de las autoridades de Tokio. Cae la rentabilidad en el plazo a 10 años del bono de Japón hasta el 2,47%, mientras que vemos por su parte como en el mercado de divisas, a la hora de ver la cotización de ese dólar yen, vemos precisamente a la divisa en 156,37 unidades, después de haber visto cómo repuntaba a 155, que era el máximo en 10 semanas en la jornada de ayer. Según las informaciones aparecidas, Japón probablemente habría gastado 34.500 millones de dólares la semana pasada en su primera intervención cambiaria desde julio de 2024 para respaldar al yen. Mientras, y según las actas del Banco de Japón, destaca ese tono hawkish. Muchos miembros ven la necesidad de subir tipos de interés si se prolonga la crisis energética por la guerra con Irán, y su principal diplomático de divisas, Mimura, no se ha pronunciado sobre la intervención, pero reitera la estrecha vigilancia en el mercado cambiario y el contacto con las autoridades de Washington. Bueno, por las noticias que llegan desde el Golfo Pérsico vemos que está subiendo el sector de las aerolíneas y, sin embargo, baja las petroleras. Las renovables están también en positivo, en verde. Pues sí, esa es la fotografía con la que vemos las subidas esta mañana de la plaza de Hong Kong. Vemos a China Eastern Airlines con subidas del 6%, Air China del porcentaje más o menos similar y China Southern Airlines con subidas del 6%. Por su parte, la petrolera CNOOC cae un 4% o Petrochina del 5%, mientras las de renovables, las solares de Hong Kong, están brindando fuertes ganancias, brinda 11%, o tenemos a GCLT con subidas del 6%. Bueno, Estados Unidos y China estudian hablar sobre inteligencia artificial en la cumbre de Trump y Xi Jinping de la próxima semana. Pues según publica The Wall Street Journal, Washington y Pekín están considerando iniciar conversaciones oficiales sobre inteligencia artificial en el marco de esa cumbre que van a mantener el presidente de Estados Unidos y el chino en Pekín los días 14 y 15 de mayo. Un punto clave en el que se centra la atención de ambas partes serían los posibles riesgos que plantean los modelos de IA con comportamientos erráticos, los sistemas militares autónomos y los ataques impulsados por IA por parte de actores no estables, según el diario americano. Apunta además que el secretario del Tesoro americano, Scott Bessent, liderará la delegación estadounidense en esas conversaciones sobre IA, pero Pekín aún no tiene designado a su contraparte. Bueno, más cosas en China, pendientes también del sector bancario. ¿Por qué? Porque Pekín ha pedido a los bancos que suspendan la concesión de nuevos préstamos a las refinerías sancionadas por Estados Unidos. Los bancos chinos están endureciendo los controles de crédito minorista a pesar del apoyo político. Pues sí, son los dos titulares de esta mañana y el primero de ellos que viene por parte de la agencia Bloomberg, que apunta como el regulador financiero de China ha aconsejado a los grandes bancos del país que suspendan de forma temporal los nuevos préstamos a 5 refinerías que recientemente han sido sancionadas por Estados Unidos por sus vínculos con el petróleo iraní. En concreto, mira, por ejemplo, a lo que es la exposición y las relaciones comerciales con empresas con Hengli Petrochemical Refinery, una de las refinerías privadas más grandes de China, a la espera de nuevas directrices. Y como decías también, los bancos chinos endureciendo el control del crédito minorista. Según Guideline Press, varias entidades siguen reforzando los controles de riesgo, incluyendo medidas recientes para centralizar la autorización de aprobación de préstamos personales, trasladándola de algunas sucursales en capitales provinciales a las sedes regionales y ajustar los parámetros del modelo de riesgo. Bueno, miramos al mercado americano. Hoy atentos porque se van a publicar las solicitudes de prestaciones por desempleo, el dato preliminar de productividad no agrícola, el crédito al consumo de marzo y el balance general de la Reserva Federal. Tendremos declaraciones de John Williams, miembro de la Reserva Federal, y resultados de McDonald's, en que los analistas prevén que la cadena de comida rápida registre un crecimiento de ventas en establecimientos comparables del 3,7% y hay que recordar que sus acciones han caído un 10% en el último año. Bueno, ayer las bolsas en Estados Unidos renovaron máximos. El Nasdaq subió más de 2 puntos porcentuales, el S&P 500 un 1,46% y el Dow Jones arriba un 1,24%. Los índices se ven impulsados por los resultados de las compañías que están ligadas a la inteligencia artificial y a los semiconductores. Es el caso de Ant Holding. Sus acciones se dispararon un 13% después de elevar su beneficio un 49%.
1,89 en su cuarto trimestre fiscal de 2026. Estos se van por encima de los 300 millones. Sus ingresos también crecen un 20% y su beneficio por acción se coloca en 29 centavos, 9 más de lo que estimaba el mercado. Subieron aún más las compañías que presentaron al cierre el martes, como AMD o Supermicro, que avanzaron un 18 y un 24% de forma respectiva, después de presentar resultados que batieron expectativas y que estuvieron respaldados por el sólido desempeño de sus negocios de centros de datos. Bueno, destacó la subida de Intel, también la subida de Nvidia. Rebotaron más de un 4%. La primera planea colaborar con el laboratorio de IA Terafab de Elon Musk y la segunda ha anunciado una alianza estratégica con el fabricante estadounidense de vidrio Corning para construir 3 plantas de fabricación de vanguardia en Carolina del Norte y Texas, y con el que Corning multiplicará por 10 su capacidad de fabricación de conectividad óptica en Estados Unidos. Bueno, hay vida más allá de la tecnología. Atentos a los resultados de Apollo Global y también de Disney. Los títulos de la firma de inversión cayeron medio punto después de presentar cuentas que se quedan un poco por debajo de las estimaciones de mercado. Obtiene un beneficio por acción de $1,94, 5 centavos menos de lo esperado por los analistas, y unos ingresos de 5.060 millones, casi 300 millones menos por lo esperado por el mercado. Disney, en cambio, rebotó más de un 7%. Los resultados, los primeros de Josh D'Amaro, como CEO de la compañía, convencieron. Consigue ingresos de más de 25.000 millones y un beneficio neto de 2.470. Sus cuentas se vieron impulsadas por el sólido desempeño de sus unidades de parques y streaming. Así analizaba cuál sería su estrategia de Amaro. Mi objetivo inmediato está claro: actuaremos con disciplina de acuerdo con los planes y compromisos que ya hemos comunicado al mercado, centrándonos en las prioridades que creemos que generarán valor para nuestros accionistas. En primer lugar, invertir en la narrativa creativa innovadora que distingue a Disney. En segundo lugar, reforzar nuestro negocio de streaming mediante la innovación de productos y tecnología. Y en tercer lugar, aprovechar al máximo el potencial de los deportes en directo mientras seguimos desarrollando el negocio directo al consumidor de ESPN. Y en cuarto lugar, cumplir nuestros ambiciosos planes de crecimiento en experiencias Disney. El foco también ha estado puesto en las cuentas de Warner, las primeras después de que Paramount se haya hecho con ella, y en las que ha anunciado unos ingresos de 8.900 millones, un 1% menos interanual. Además, el miércoles estuvo marcado por la publicación de la encuesta de empleo de abril, que anuncia la creación de 109.000 nuevos puestos de trabajo por encima de las previsiones del dato del mes anterior, y además es el ritmo más veloz de creación de empleo desde enero de 2025 según ADP. Además, en las últimas horas hemos conocido que XAI se disolverá como empresa independiente y se fusionará con SpaceX, tal como ha anunciado el propio Musk en X. Bueno, son las 7:28, miramos ahora a Europa. Ángel Lozano, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy algo más tranquilos que otros días, dime que sí. Bueno, un pelín más, pero bueno, no te relajes. No cantes victoria por si acaso vienen curvas. Cuéntame, ¿qué tenemos? Pues hoy a nivel macro vamos a conocer las ventas minoristas de marzo en la eurozona. En Alemania los pedidos de bienes industriales son datos del mes de marzo y estamos a la espera de resultados como los de Møller Marx, el principal consorcio industrial de Dinamarca y dueño de la naviera Marx. También van a presentar cuentas Shell, Grifols, Meliá en España, y vamos a cotizar las de Endesa que se publicaron ayer al cierre. Elevó su beneficio un 24% hasta 725 millones, impulsada por las renovables y el negocio de redes. Mantiene previsiones para 2026 con un beneficio neto que estará entre los 2.300 y los 2.400 millones de euros. Tenemos ya a Swiss Re con unos ingresos netos de 1.500 millones de dólares en el primer trimestre. También Siemens Healthineers ha rebajado sus previsiones para 2026 esta mañana y, sin embargo, la compañía francesa Solvay las confirma para todo este ejercicio. Muy bien, del día de ayer, alegría, rebote, cuéntame, ¿qué pasó? Pues esa desescalada de la tensión en Irán desinflaba el precio del petróleo y invitaba a los inversores a tomar posiciones en el mercado. El IBEX sumó un 2,47%, se despedía en 18.104 puntos. Veíamos a los valores turísticos como IAG subir un 6,5%, a AENA un 4,5%, y Amadeus más de un 3%. También destacaban los pesos pesados. Santander ganó más de un 4%, BBVA un
un 3,5% e Inditex 4 puntos porcentuales. Pero si alguien estaba de fiesta era la acelera ArcelorMittal, que subió más de un 8%. ACS sigue en racha, se disparó un 5% y una de las pocas notas negativas las ponía Repsol, que perdió un 4,5%, y sobre todo Laboratorios Rovi presentó resultados y no gustaron esas cuentas en el mercado, tampoco la rebaja de previsiones, cedió un 16%. En Europa el DAX subía más de un 2%, París casi un 3%, Milán un 2,35% y Londres un 2,15%. Vimos, por ejemplo, a las cuentas de Novo Nordisk premiadas con un avance del 2,5%, la compañía de joyería Pandora subió un 14% y BMW más de 5 puntos porcentuales. Bueno, muy recomendable una tribuna.